Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para Radio Ecológica 102.3 FM. Sentido Humano. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos entrando al espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, donde aprenderemos a reconocer cuándo son violados nuestros derechos humanos y todas las formas posibles de defenderlos y hacerlos valer. En pleno siglo XXI seguimos enterándonos de la existencia de la discriminación. El sector que más sufre esta violación a sus derechos humanos son las personas con discapacidad. Lo de la discapacidad es cuestión de sentido humano, como nuestro programa, ¿no? Es cuestión de entender a la otra persona. Hoy, en Sentido Humano, discriminación hacia las personas con discapacidad. Discriminar a una persona por cualquier motivo es una violación grave a sus derechos humanos, puesto que deben ser aplicados a todas las personas por el simple hecho de ser humanos. Licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro. Discriminar es segregar, anular a todas las personas, ya sea por una característica en específico, por su edad, por su sexo, por su condición social, por su discapacidad, por su preferencia. Esto lo que lleva es a una anulación de derechos humanos. La situación del Estado de Yucatán en el tema de discriminación. Tristemente, el estado de Yucatán, en una encuesta que realizó el INEGI en el 2000, resultó ser de los estados donde más se discrimina. Y la discriminación, como bien decíamos, muchas veces nos autojustificamos diciendo es que lo hice inconscientemente. Esto es a raíz de patrones culturales que nos llevan a discriminar con cuestiones de lenguaje, verbales, con cuestiones de actitud. Y no nos damos cuenta que la consecuencia que trae estas es que lo hice sin querer. Existen consecuencias graves provocadas por la discriminación hacia una persona con discapacidad. Así lo explica la licenciada María Teresa Vázquez Vaqueiro. Cuando alguien sufre discriminación, se le está anulando cualquier reconocimiento de sus derechos humanos. Y esto puede ser tan simple como desde ofender a alguien, desde negarle un servicio, un acceso. Y todavía es más grave cuando quien comete esta anulación de derechos es un servidor público, porque únicamente se está dejando llevar por una característica particular de esta persona. Estás escuchando Sentido Humano. ¿Eres víctima de un abuso de autoridad? Nosotros te defendemos. En la CODEI te atendemos con personal capacitado a través de nuestro sistema telefónico Sígueme las 24 horas marcando el 927-8596 o LADA sin costo 01800-226-3439. En la CODEI estamos para servirte. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Al aire. Sentido Humano. El programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Son muchas las limitaciones que existen por la discriminación a las personas con discapacidad, pero en gran medida son limitaciones de espacio. Y las personas con discapacidad son quienes sufren, a mi consideración, más la discriminación, ¿no? Porque además estas personas, al ser discriminadas en las escuelas, en los centros de salud, en los centros laborales, se les está recluyendo, se les está limitando su espacio al interior de sus hogares. Porque no están las condiciones, ¿no? Porque sí se enfrentan a obstáculos, a barreras arquitectónicas, a barreras de actitud, que la misma ONU ha dicho que las personas con discapacidad sufren discriminación por dos fuentes. Una, por las barreras de actitud de las mismas personas y por las barreras de arquitectónicas, que es una obligación de todas las autoridades y de los particulares eliminar estas barreras arquitectónicas. Licenciado Rodrigo Chancua, capacitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán con discapacidad visual. Casualmente se platicaban sobre discriminación, ¿no? Y pues sí, efectivamente las personas con discapacidad, todas las discapacidades, sufrimos de discriminación y la discriminación por parte de la sociedad. Desde ahí comenzamos. El problema está en que desde que una persona diga, ay, pobrecito enfermito, ya desde ese momento, eso es discriminación. Principales quejas de discriminación que llegan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
En otro de los casos que recibimos mucho en la Comisión de Derechos Humanos de discriminación a personas con discapacidad es en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Lo mismo dice el patrón, es que para mí me representa, yo estoy para ganar y contratar a una persona con discapacidad representa gastos para mí, ¿no? Entonces perdemos ahí también la función social que deben tener las empresas y seguimos discriminando porque consideramos que las personas con discapacidad no son productivas. ¿Cómo afecta la discriminación a una persona con discapacidad? Licenciado Rodrigo Chancua. Discapacidad visual. Pues definitivamente que afecta bastante. Es como que decir, ay, eres un inútil, eres un tonto, no puedes. Y lógicamente, pues, yo como persona con discapacidad sí hay que demostrarle a la sociedad que no es así. Una de las satisfacciones que me da al estar en la Comisión de Derechos Humanos es el poder trabajar con las generaciones futuras, es decir, con los niños. Cuando yo me paro a impartirles pláticas a los niños, así como que se quedan, ay, así como que ¿cómo es posible? En el ámbito educativo, las personas con discapacidad también sufren de violación a sus derechos humanos, siendo víctimas de distintos tipos de discriminación. En cuestión específica de las personas con discapacidad, existe la discriminación y es mucho más clara, por ejemplo, en los centros escolares, que se le niegue el acceso a los niños con discapacidad. Ahorita sabemos que por ley ninguna escuela regular puede negar el acceso a un niño con discapacidad. Entonces vemos, y todavía en la Comisión de Derechos Humanos recibimos quejas de padres de familia que quieren inscribir en el kinder o en la primaria o en la secundaria a su hijo con discapacidad y no se le permite. Es decir, le dicen es que no tengo las instalaciones, no tengo el personal. Pues bueno, es obligación de la autoridad adecuar. Si un niño con discapacidad requiere asistir a ese centro de estudios, la autoridad está obligada a hacer las modificaciones, a contratar al personal o capacitar a su personal para que el niño pueda estar en esa escuela. Una vez resulta que llegué a una escuela y entré a un salón y dice una maestra, oye, él va a dar plática, le dice a uno de los compañeros. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el de la plática? No, nada más. Entonces, si ya comenzamos desde los maestros a discriminar, no es posible, ¿no? Entonces, pues, regresando a la cuestión de los niños, pues sí, es importante que ya se les comience a inculcar a ellos que las personas con discapacidad no somos gente enferma. Enfermedad sería una gripa, un dolor de barriga, como yo le digo a ellos, ¿no? Y pues es muy importante que ellos ya sepan que las personas con discapacidad somos seres humanos como cualquier otra persona. Estás escuchando Sentido Humano. ¿Cuáles son las principales instituciones a las cuales puede acudir una persona con discapacidad si cree que es víctima de discriminación, además de la CODEI? Si una persona con discapacidad está sufriendo violencia física o psicológica por parte de algún familiar o de alguien que lo tenga en su custodia, pues está la PRODEMEFA, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que está en la colonia Miraflores, rumbo al Cuculcán, sobre el circuito Colonias. Si lo que se trata es de que no hay una rampa o una institución pública o incluso una institución privada como los hoteles, como los cines, las plazas comerciales, no tienen rampas, no tienen baños para personas con discapacidad, acudir al ayuntamiento. El ayuntamiento, en el caso de Mérida, es la autoridad responsable de verificar que todas las construcciones públicas y privadas tengan los accesos suficientes y las instalaciones suficientes para las personas con discapacidad. Si sientes que alguno de tus derechos humanos son violados, acude a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en donde estamos para servirle en la calle 20, número 391A por 31D y 31F en la colonia Nueva Alemán. Para reflexionar. Ante la ley y ante la sociedad, todos somos iguales y no debe haber distinción alguna. Todos somos iguales en derecho, pero diferentes en circunstancias. Esto fue Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, que promueve, educa y orienta sobre los derechos humanos. Esta es una producción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para Radio Ecológica 102.3 FM. Sentido Humano.